Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que aún sigue generando mucha curiosidad. Vamos a hablar del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o también conocido como TDAH. Y para poder entender más de este tema, hoy tenemos como invitado al doctor Loy Rengifo. El doctor Loy es médico psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, especialista en trastornos del neurodesarrollo, psicoterapeuta TREC, DBT y EMDR. Bienvenido, Loy. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Qué gusto estar acá. Sí, es un motivo para poder encontrarnos después de tiempo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Yo recuerdo, Loy, que cuando me tocó rotar en tu servicio, que es el servicio de psiquiatría infanto-juvenil, sí me pasó que en algunas oportunidades se me pasaba por alto generar algunos exámenes o de repente a veces tener al día las historias clínicas. Entonces todo eso como entre un tono de broma me decías, ¿no? Que era parte de mi TDAH y nos reíamos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Es muy frecuente que muchas personas asocien los descuidos que tienen o los olvidos a el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero no necesariamente es eso. Claro, la gente a veces piensa que solamente el TDAH consiste en problemas de atención o falta de concentración. Bueno, en mi caso, por ejemplo, era un tema de que a veces me dispersaba un poco. Entonces eso también es motivo de que a veces uno se olvide, se le pase por alto algunas cosas. Pero el TDAH, como vamos a ir comentando en el transcurso de esta conversación, es más que tener un problema de atención. Por supuesto que sí. Implica varias características, varias afectaciones en diversas áreas que lo vamos a ir conversando ahora. Muy bien, Loy. Entonces, empiezo con la primera pregunta. Por supuesto. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y en qué se diferencia con el trastorno de déficit de atención? Ok. Cuando se habla de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos dentro de ellos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es una condición del neurodesarrollo en la cual se ve afectada algunos circuitos de la corteza prefrontal de la persona que van a generar una serie de sintomatologías. Estos síntomas van a afectar dependiendo de la edad, la esfera escolar, la esfera familiar, la esfera personal y la esfera laboral. Se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los que comprometen la atención principalmente y los asociados a la hiperactividad e impulsividad. Claro, porque a veces las personas se confunden, ¿no? Dicen, a mí me han dicho que tengo TDA. Otras personas dicen, a mí me han dicho que tengo TDAH. Ok, lo que pasa es que estas diferencias tienen que ver mucho con la presencia o no de ciertos síntomas que se pueden detectar o no. Pasa que cuando vemos la historia natural de esta condición, muchos de los síntomas, sobre todo relacionados a la impulsividad e hiperactividad, mejoran en el tiempo, porque justamente hay áreas en el cerebro que han madurado y han mejorado porque era el proceso natural que tenía que seguir. Y suele pasar que se quedan con síntomas de déficit de atención. Para mencionar algunos de los síntomas, podríamos hablar de cuando nos enfocamos precisamente en el tema de atención, hablamos de dos tipos de atenciones que tenemos en el cerebro. Una atención selectiva y una atención mantenida, asociado a la resolución de problemas. La atención selectiva es aquella que me permite decidir qué estímulos debo prestar atención, ¿no? A qué estímulos debo estar pendientes para fijarme en detalles, tener en cuenta que debo recordar esto, que debo de planificar alguna acción, ¿no? O que debería de hacer cierta tarea y prestarle toda la concentración necesaria. Cuando me refiero al tema de atención mantenida, es esa decisión de poder iniciar una tarea y terminarla. Concluir eso, ¿no? Mantenerme fijo en esa tarea que he decidido en este momento desarrollar. Pero también tiene que ver con planificarme, ¿no? La resolución de problemas.
hay un concepto importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de déficit de atención con hiperactividad. El tema de las funciones ejecutivas, no sé si recuerdas un poco, Claro. pero tiene que ver mucho con varias actividades o varios componentes que nos permiten funcionar en el día a día. Dentro de ellos está justamente la atención, está el tema de la resolución de problemas, la planeación, la flexibilidad cognitiva, el control de impulsos, y todo esto está afectado en mayor o menor grado en las personas que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Mm. Bien, entonces nos queda claro que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y cuál es la prevalencia? Bueno, va a depender del grupo etario a quien evaluemos, ¿no? Y también del contexto o latitud donde estemos. Pero se sostiene que a nivel mundial, más o menos en la población infanto-juvenil, está entre un 5 a 7%, y en la etapa adulta entre un 2,5 a 5% de la población mundial. ¿Pero por qué hay esas diferencias? Porque suele pasar que durante la infancia es mucho más fácil detectarlo, Claro. porque nos permite apreciarlo desde el cuidador, el profesor o algún otro familiar, incluso el mismo círculo, versus en una persona adulta es un poquito más difícil poder hacer esa valoración, porque hay que recordar que el diagnóstico de trastorno de déficit de atención es clínico. ¿Se puede apoyar de algunas evaluaciones? Sí, claro, las evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, pero finalmente el diagnóstico es clínico. Claro. Hacemos una toma de todos aquellos recursos, como las evaluaciones que te mencioné, pero también valoramos cómo estas conductas o estos síntomas están impactando en la vida de la persona. Es muy frecuente que los niños con déficit de atención e hiperactividad suelen tener problemas para hacer las tareas, suelen tener problemas para cuidar sus objetos personales, perder loncheras, mochilas, casacas, libros, o tener problemas de conducta en el aula. A veces son etiquetados como los niños malcriados, berrinchudos, impacientes, que no respetan el turno, que interrumpen a otras personas. Mientras que en la etapa adulta la sintomatología es un poquito más diferente. Claro. Pasa que pueden olvidar pendientes, van a tener momentos en los cuales no se organizan bien o no planifican su día a día, pueden incluso parecer groseros o interrumpir a otras personas, Claro. o decir las cosas Se perciben como inadecuados. Exacto, inadecuados, sin planear o cómo puede afectar lo que están diciendo a la otra persona. Y esto puede tener una serie de repercusiones en sus tareas. Puede ser un adulto que está elaborando un informe y de pronto se olvidó el sexo de la paciente, y le pone masculino en vez de ser femenino, ¿no? O cuando está diciendo algo, quizás se distrae y termina diciendo otra cosa, o la conversación se torna un poco... o cuando se siente un poco abrumado, tener episodios en los cuales tome decisiones de forma impulsiva, sin meditar las consecuencias. ¿Y es más frecuente en varones o en mujeres? En cuanto a la relación al sexo, se dice o se sostiene que es más frecuente en varones. Sin embargo, pasa que la sintomatología en mujeres es un poco más sutil. Cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo, vamos a darnos cuenta de que la biología o el sexo biológico influye mucho en las características. Claro. Es igual que cuando hablamos de otros trastornos de la salud mental, ¿no? No se presenta igual en hombres versus mujeres. Ahí van a haber síntomas que van a ser mucho más marcados de acuerdo al sexo. Y en lo que respecta a los factores etiológicos, ¿existen factores etiológicos para tener una mayor predisposición a tener TDAH? Por supuesto que sí. Existen varias teorías que tratan de explicar el motivo o por qué aparece esta condición, y dentro de ellas está, el antecedente familiar, papá o mamá con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o algún tipo o antecedente de trastorno mental, el estrés de la madre durante el embarazo, por ahí el parto prematuro, o que hayan habido antecedentes perinatales, ¿no? Un bajo peso al nacer, sufrimiento fetal. Claro. Entonces son varios factores que pueden estar asociados a que se desarrolle esto. Incluso existen teorías relacionadas al maltrato infantil en las primeras etapas de vida,
y también al estrés que puede haber percibido la madre durante la gestación. Claro, yo casualmente vengo siendo docente de alumnos de obstetricia y justamente hablamos de ese tema, ¿no? La importancia de cuidar a nuestras gestantes. Por supuesto, ese es otro capítulo, ¿no? Cuando Sí. hablamos de psiquiatría perinatal, Claro. pero cuidar a la futura madre, ver que su entorno sea el más saludable, cuidar la salud mental de ella es importantísimo. Incluso se sugiere que la etapa de concepción es muy, muy vulnerable, entonces que la persona que en algún momento planifica tener un bebé o gestar, esté gozando de un estado de salud mental y física bastante favorable, ¿no? Para ayudar o prevenir ciertas condiciones. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando hablamos de TDAH, en los niños, por ejemplo, nos imaginamos que es ese típico niño que de repente es el dolor de cabeza de su profesor porque va de un lado a otro y no está atento a la clase y que genera mucho ruido. Y en el caso del adulto nos imaginamos a esa persona que de repente está en una conversación y de un momento a otro pierde el hilo de la conversación y se queda mirando al vacío. Eso a veces pensamos que puede ser TDAH, pero el TDAH va mucho más allá de ese síntoma. Entonces, ¿cuáles serían, en el caso de los niños, tú ya nos has dado un adelanto, pero cuáles serían los síntomas principales del TDAH en niños, en adultos en niños, en adolescentes y en adultos? Claro. Como ya te había mencionado, ¿no? Los dividimos en 3 grandes grupos, ¿no? El tema de el déficit de atención, ¿no? Que se va a medirse por olvidos frecuentes de objetos, no cumplir con tareas, fallas al momento de hacer los exámenes o fallas al cumplir las tareas, interrumpir las conversaciones de otros, no tener filtro al decir las cosas, por ahí que no estar quieto en su asiento. Se nota a veces que tiene excesiva energía y los padres no pueden controlar, le dicen que es como que un motorcito que está prendido todo el tiempo. Claro. O también el hecho de que estos niños a veces quieren o no respetan los turnos o quieren imponer sus formas de juego. O ven a los adultos conversar, interrumpe. Exacto. Claro. Entonces, eso genera que sean percibidos como niños malcriados por profesores, familiares, incluso por los mismos padres, ¿no? Tengan bajo rendimiento escolar porque suelen distraerse tan fácilmente que no prestan atención, o a veces también por su misma distracción invierten el orden de las palabras, o por ahí responden mal, no leen los enunciados en un examen. Eso sería en el caso de niños. Claro. En el caso de adolescentes y adultos, tienen casi sintomatologías parecidas, porque hay que recordar que durante ese proceso, esta estructura que llamamos la corteza prefrontal ya ha ido madurando. Entonces, lo que a veces desaparece durante esta etapa es la impulsividad, la hiperactividad, sobre todo la hiperactividad. Y la impulsividad puede aparecer sobre todo si se siente estresado, abrumado. Hay que recordar también que el adolescente pues tiene sus propias características biológicas y neurobiológicas. Es una etapa bien particular. Bien particular, sí, que podría ser motivo de conversación. Sí. Sin embargo, esto hace que ellos por ahí tengan ciertos problemas ya incluso asociados si no han sido detectados a tiempo, ansiedad, depresión, incluso podrían tener otro tipo de problemas. En el caso de los adultos, principalmente eso, ¿no? El no desempeñarse adecuadamente dentro de su ámbito laboral, como por ejemplo, olvidar compromisos, cuando acuden a entrevistas de trabajo, no dicen lo que tenían que decir o se descarrilan. Sí, por así decirlo, se sabotean. Podríamos hablar de eso, de un tema de sabotaje, o no cumplir con sus responsabilidades, o tener episodios incluso de algo que llamamos hiperfoco, ¿no? Concentrarse en cosas que sí son de su interés, pero en cosas que no son prioridad de repente. Exacto, pero en cosas que realmente necesitan hacerlas, se sienten desmotivados y no las cumplen, y eso va a tener un impacto en su día a día. Claro, y es algo muy importante lo que tú comentas. La persona con TDAH se aburre fácilmente, ¿no? Por supuesto, suele aburrirse fácilmente porque está en busca de estímulos novedosos que lo ayuden a
a estar atento, ¿no? Ya que hay esas fallas en las áreas cerebrales que te mencioné, Claro. en la corteza prefrontal, dorsolateral y también en la corteza orbitorfrontal, que tiene que ver más con el control de impulsos, suele estar afectada, ¿no? Por eso es que la toma de decisiones puede ser abrupta, ¿no? Puedes entrar en un estado de estrés tan grande y su respuesta ser tan emocional que no mide las consecuencias Claro. de lo que está haciendo, diciendo o pensando en ese momento. Claro, y es riesgoso, ¿no? Una persona, ¿cómo podría ser una persona que constantemente se aburre, ¿no? Puede estar buscando constantemente nuevos estímulos, ¿no? Incluso yo he leído también que a veces las personas que padecen TDAH tienen un mayor riesgo de tener problemas de adicciones. De ahí luego también tenemos el caso de que puedan tener mayor riesgo de tener trastornos relacionados con la alimentación. Sí, este hecho es importante, las comorbilidades, ¿no? Recordemos que existen dos sustancias que no son las únicas, pero son las más relacionadas a, digamos, a la psicopatología o a la fisiopatología del TDAH, ¿no? Que son la dopamina y la noradrenalina. Estas Claro. sustancias, hay teorías que sostienen que lo que pasa en el TDAH es un déficit en el afinamiento de los niveles de estos neurotransmisores a través de la sinapsis. Entonces, no es que funciona de una forma deficiente, digamos, con una liberación baja, y no es que la solución sea que tenga que haber una liberación alta, sino que hay como que un término medio que ayuda a un funcionamiento adecuado en personas, digamos, que no están afectadas de esta condición. Sin embargo, cuando la persona se expone a ciertos estímulos como las sustancias psicoactivas o algún tipo de conducta que puede generar placer y elevar estas concentraciones de estos neurotransmisores, principalmente dopamina, hace que con facilidad puedan repetir esas conductas, ¿no? Porque hay cierta gratificación, cierta ganancia, ¿no? Que el cuerpo lo siente, sobre todo a través del sistema nervioso central. Claro, entonces, resumiendo un poco lo que tú nos has comentado, Eloy, entiendo que en la etapa infantil, en la adolescencia, sobre todo va a predominar la parte de la inatención, por ahí que la impulsividad, la, la hiperactividad, pero aquí más que todo predomina la hiperactividad y la impulsividad de tipo motora, pero cuando hablamos de adultos es una hiperactividad, una impulsividad más de tipo mental, por así decirlo. Podríamos decir que sí, pero también hay que tener en cuenta de que el adulto ya ha madurado de cierta forma, ¿no? Sus estructuras cerebrales, sus circuitos. Entonces puede modular un poco mejor la sintomatología de la hiperactividad. Sin embargo, a veces puede estar camuflada en ciertas profesiones, ¿no? Que impliquen una búsqueda de novedad constante. Claro. Es curioso porque en algún momento en Canadá hicieron un estudio relacionado a qué profesionales estaban o tenían o podían padecer de algún tipo de trastorno, sobre todo se buscaba investigar el déficit de atención con hiperactividad. Y resulta que los bomberos eran los que tenían mayores o cumplían mayores criterios para este diagnóstico, porque es súper interesante, ¿no? Si nos podemos observar qué hacen los bomberos, pues exponen, enfrentan el peligro. Aburridos nunca están, porque siempre hay una emergencia. Estar alerta, claro. ¿no? Siempre están en movimiento, ¿no? Igual que, bueno, los médicos también, ¿no? Sí, ahorita justo tengo un ejemplo. Sí. Si lo vemos, un médico de emergencias, Claro. Un cirujano que tiene que estar activo, ¿no? O alguien o aquellos que practican deportes extremos, ¿no? También. Podrían estar camuflados, ¿no? O personas que de repente tienen que poner en práctica mucho su creatividad y que están constantemente, ¿no? En el hecho de ser innovadores también. Claro. Por supuesto, los artistas. En realidad Sí. hay muchas profesiones que es importante entender que los síntomas pueden estar camuflados. A veces lo que buscamos con la intervención temprana es que justamente ayudemos a esa persona con las intervenciones que corresponden y a canalizarlas y a orientarlas hacia una conducta funcional, Claro. ¿no? Que le permita, sobre todo,
sentirse cómodo, estar estable y sentir gratificación por lo que hace. Por eso es que puede pasar desapercibido por muchas personas y vas a escuchar comentarios de mamás que quizás cuando recibieron el diagnóstico de sus hijos se empaparon en el tema y buscaron la forma de canalizar este diagnóstico a través del deporte, las artes, la las meditación. ciencias, la meditación. Sí, claro. Existen muchas estrategias Sí. que buscan. Hay que recordar que también la sintomatología no se presenta en todos de la misma manera. Claro. Como dice, No. hay enfermedades. Exacto. Hay enfermos y no enfermedades. Exacto. El manejo tiene que ser muy personalizado porque varían los síntomas. Hablemos también de un espectro, ¿no? Si lo ponemos desde esa perspectiva. No todas las personas tienen la misma sintomatología. Incluso la misma persona a lo largo del tiempo no va a tener la misma sintomatología. Claro. Entonces, por ejemplo, algo que nos ocurre, algo que pasa en psiquiatría, por ejemplo, a diferencia de otras especialidades que de repente no podemos valer el recurso, ¿no? De los exámenes de laboratorio, de pruebas de imágenes. Entonces, para dar el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico que hay que manejarlo de una manera muy fina, considero. Entonces, no tenemos un marcador biológico que nos diga, no, te tomas esta prueba y aquí ya con eso corroboramos o confirmamos si tienes TDAH, ¿no? Tenemos que valernos del recurso de elaborar como tú ya comentaste hace un momento, una historia clínica minuciosa. No es que en una consulta de 20 minutos yo voy a diagnosticar TDAH. Eso creo que no es correcto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ya lo hice un adelanto, pero darle más precisión a esta respuesta. ¿Cómo se diagnostica el TDAH en las distintas etapas de la vida? Ok. Como tú bien lo mencionaste, el diagnóstico no puede ser en una primera consulta, es un diagnóstico clínico, como ya lo dije anteriormente. Nos apoyamos sobre todo de las evaluaciones psicológicas, sobre todo evaluaciones neuropsicológicas. Hay que tener en cuenta que estas evaluaciones nos dan el diagnóstico. Ojo, a veces son un apoyo. Son un instrumento de apoyo, porque también hay que tener en cuenta de en qué condiciones fue tomada esta prueba. No es lo mismo tomar una prueba a un niño que hoy día tuvo clases hasta las 4 de la tarde, luego lo llevé a, no sé, a hacer deporte y tiene su cita, no sé, a cierta hora de la tarde y tomarle una evaluación, ¿no? Las condiciones, ¿no? Dónde fue tomada el espacio y también la habilidad de quien ha elaborado esa entrevista o esa evaluación. También nos apoyamos mucho de los referentes que son los papás y la escuela. A veces utilizamos escalas que enviamos al papá, al profesor, incluso cuando trabajamos con niños, nosotros, particularmente yo, suelo tratar de comunicarme con el profesor para tener su perspectiva, escuchar al papá y a los otros miembros de la familia. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Cómo se desenvuelve en su contexto. En distintos aspectos. Exacto, en distintos aspectos. En el adulto, bueno, te hablo del niño y el adolescente, pero en adulto es un poquito más complejo porque es el adulto el que viene a la consulta y te dice, ¿sabes qué? He revisado esto y cumplo con todos estos criterios, ¿no? Pero a veces nos apoyamos también de los papás, ¿no? Hay muchas personas que incluso podrían sentirse incómodas porque dicen, pero ¿por qué no me das un diagnóstico? En la primera consulta ya. En la primera consulta, o ¿por qué tienes que traer a mi papá? Porque claro, es él, papá o la mamá, sobre todo, o el cuidador principal, el que lo ha visto desarrollarse durante el largo de su vida, el que te va a contar cómo se ha ido comportando. Entonces, sí es importante, eso es muy complejo en el adulto. El que quiera recibir un diagnóstico o tiene sospecha de que podría tener esta condición, es importante que se apoye de varios recursos, ¿no? Hay que recordar que existen otras condiciones donde va a estar afectada la atención, va a estar afectado el control de impulsos, va a estar afectada la actividad motora. Entonces, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, insomnio, trastorno del sueño, el mismo autismo. Hay que tener en cuenta esos aspectos.
¿ya? O el trastorno del espectro autista, como se les conoce, o la condición del espectro autista, como otros la denominan, La ¿no? bipolaridad también, ¿no? El trastorno bipolar. Entonces son varios, condiciones que hay que tener en cuenta. Es muy frecuente de que esta condición inicie durante los primeros años de vida. El Manual Diagnóstico y Estadística de Psiquiatría de la Asociación Americana de Psiquiatría nos sugiere que el diagnóstico se haga aproximadamente a los 12 años, que haya antecedentes antes de los 12 años, pero sin embargo lo que vemos en la práctica clínica es totalmente diferente. Los niños ya tienen síntomas de hiperactividad, incluso desde pequeñitos. Vienen muchas mamás contándonos que su niño no dormía toda la noche, lo notaba con mucha energía, era demasiado inquieto desde pequeño. Pero te preguntarás, no, pero ¿por qué dar ese plazo de 12 años? ¿Por qué? Porque existen estructuras, sobre todo la corteza prefrontal, que termina, digamos, su proceso de poda y maduración en su primera instancia, más o menos entre los 5, máximo 7 años. Por eso es que, bueno, se espera hasta esa edad. Sin embargo, te recalco que en la práctica ya incluso iniciamos tratamiento desde temprana edad y el tratamiento es multidisciplinario, integral. Claro. Loy, en tu caso, tú generalmente atiendes pacientes adolescentes, niños. Sin embargo, en el caso de los adultos, ¿por qué es tan importante el diagnóstico del TDAH en los adultos? Es una muy buena pregunta. Mira, pasa que los adultos que no han sido diagnosticados en las primeras etapas de su vida suelen tener o han pasado por muchas dificultades a lo largo de ellas y llegan a la etapa adulta con mucho estrés, con mucha ansiedad, incluso llegan a desencadenar cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, lo cual va a impactar en su día a día. Entonces ya no estamos hablando solo del TDAH, sino del TDAH más trastornos de ansiedad, más trastornos de depresión. trastornos de Entonces eso depresión. hace más complejo, incluso hace mucho más difícil clarificar el diagnóstico de TDAH. Sin embargo, a lo largo de su vida ellos han lidiado con muchas dificultades y, como dice un libro que me gusta mucho, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces pasa de que ya llega un momento en el que pues no pueden con estas cargas, estas demandas. Imagínate una persona que todos los días pierde una llave, se olvida de un compromiso, hace mal un informe, por ahí que a veces dice cosas de forma imprudente, interrumpe a otras personas, pero sin ser consciente de ellos. O no tiene filtro, ¿no? Cuando dicen las Cuando cosas. dice algunas cosas, está muy inquieta, muy ansiosa, o que le llames por su nombre y no te haga caso. Puede ser tomado como maleducado y eso generar afecciones en su vida laboral y en su vida personal. ¿Te imaginas tener que lidiar con eso? O sea, qué difícil para él y también para los familiares o parejas o incluso amigos que podrían incluso no entender o no ser conscientes de todo lo que tiene que sobrellevar esta persona. Entonces, hacer un diagnóstico en el adulto es importantísimo, sobre todo que se acerca pronto el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sabemos Estamos que en el mes de la lucha entonces, contra el suicidio. Que se haga un diagnóstico, aunque sea tardío, va a poder mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Y hacerlo más funcional de lo que quizás ya es, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Y a propósito de lo que tú comentas, Loy, en mi experiencia he visto que muchos pacientes con TDAH adultos pasan de ser percibidos hasta que llega alguna crisis, ¿no? Alguna crisis familiar, problemas con la pareja, crisis financiera. Me viene a la mente el caso de un paciente que acudió a la consulta porque en caso de este paciente, cuando era niño o adolescente, no detectaron el TDAH. Entonces, ¿qué pasaba con este paciente que ya se vio involucrado en una serie de problemas financieros? ¿Por qué? Porque tenía momentos en los que tenía tanta impulsividad que ya tenía la tarjeta sin saldo disponible, pero veía la forma de conseguir dinero, y hubo un momento en el que él sabía que estaba con serios problemas económicos y sin tener la autorización de su jefe, sin tener en cuenta sus finanzas, se animó a comprar un pasaje, me recuerdo, para Miami. Entonces,
tiene que pasar a veces una crisis para que de repente la persona en la etapa de la adultez se pueda dar cuenta que tiene TDAH, ¿no? A veces sucede de esa forma, ¿no? Porque eso es lo que tú decías, no medir las consecuencias de sus actos, ¿no? Es un acto netamente impulsivo, ¿no? Claro. Quizás esa persona, me imagino, ¿no? Que se estresó y al estresarse, te cuento que cuando la persona con TDAH se estresa, tiende a estas conductas, ¿no? Porque existe como que un aumento de la liberación de dopamina y noradrenalina en los circuitos que te mencioné, como la corteza prefrontal y otras estructuras relacionadas, y toman esas decisiones, ¿no? Que les generan gratificación en el momento, pero sin medir las consecuencias. A veces también llegan al diagnóstico a través de sus niños. Llegan papás a la consulta y dicen, pero yo era igual que él. O mi mamá decía que me comportaba igual que él. Entonces es otra oportunidad para dar el diagnóstico. Pero sí, suele ocurrir que durante las crisis podría ser más claro el diagnóstico. Hay que tener en cuenta de que para hacer un diagnóstico en el adulto es con mucha fineza, no sesgarnos solo en las patologías de la adultez, ¿no? Como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno de personalidad. Hay que tener en cuenta los trastornos del neurodesarrollo. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, una historia clínica minuciosa, entrevistas frecuentes, nos permiten hacer un diagnóstico más claro. Muchos pasan desapercibidos porque a veces acuden con profesionales que no necesariamente saben del tema. Ojo, no ser un profesional en cierto campo me hace experto o me hace especializado en... No existen muchas otras profesiones, aparte de la psiquiatría, que pueden dar el diagnóstico, ¿no? Están también neurólogos, psicólogos de niños, neuropediatras. Sin embargo, no por tener el título o no sé, la especialidad, ya nos hace conocedores del tema. Hay que prepararse para eso, hay que hacer una especialización para ello. Claro, y por eso también la importancia de preguntar a veces datos que pueden parecer irrelevantes, ¿no? Como que es un adulto, o sea, ¿para qué le preguntarías cómo fue su niñez o qué tal le iba en la primaria o la secundaria? Pero ahora que estamos analizando lo importante que es ser minuciosos al momento de elaborar una historia clínica, toma mayor peso el hecho de preguntar estos datos. Claro. Bueno, Nati, tú sabrás que nosotros como psiquiatras tratamos de ser los más minuciosos posibles, sí, porque valoramos a la persona en su integridad, hacemos una historia de vida bastante completa, tratamos de buscar, también escuchar a los familiares. Nuestra entrevista no se basa solo en la persona. Entonces vemos cómo se funciona y más que la cantidad de cosas que pueda realizar, vemos la calidad de las cosas, cómo lo realizan, ¿no? Cómo es esa relación interpersonal. No solamente nos centramos en que tiene pareja y ya. ¿Cómo es la relación con su pareja? ¿Qué tal es esa dinámica? Claro. O con la mamá o con el papá. Entonces, sí, nos tomamos de muchos recursos para poder ofrecer una atención bastante de calidad. Minuciosa, de calidad, claro, ¿no? Sobre todo eso. Y un poco acordándome de un caso, considero que también ocurre que en el caso de los adultos el diagnóstico puede ser un poco más tardío o puede generar más dificultad por el hecho de que ya cuando son adultos desarrollan ciertas estrategias que permiten como que minimizar estos síntomas, ¿no? Me viene a la mente el caso de un paciente, ¿no? Que en ese caso el paciente era su propio jefe, entonces él manejaba sus tiempos, entonces creo que a veces esto calza muy bien para las personas con TDAH, que a veces se le hace difícil seguir horarios, tener un horario de oficina, por ejemplo. En el caso de este paciente, él trabajaba en el área de marketing, entonces él manejaba sus tiempos, ¿no? Si deseaba, empezaba por la tarde. Entonces, eso también fue una condición que permitió que de repente el diagnóstico demore un poco más, porque él también fue algo positivo, porque sí desarrolló estrategias, ¿no? Hay otras personas que de repente desarrollan otras estrategias como una mejor gestión de su tiempo, se vuelven muy organizados, ya tienen una rutina, se pautan sus tiempos para que de esa manera no se desorganice, porque
una dificultad que puede tener el TDAH, un paciente con TDAH en la etapa de la adultez, es que en muchos casos se le hace difícil organizarse. Y eso a veces puede ser un motivo de frustración, porque se tiende a ver que esos pacientes tienen esta tendencia a estar procrastinando, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los principales factores luego que contribuyen al infradiagnóstico del TDAH? Ok, dentro de ellos es uno no tener el conocimiento sobre qué es el TDAH, ¿no? La psicoeducación es una de las intervenciones más importantes, saber sobre una entidad, una condición, una enfermedad, una patología. Dos, si realmente para la persona es un problema, ¿no? Como bien tú lo has mencionado, ¿no? Hay personas que suelen encontrar estrategias, no en todas llega a ser un trastorno, realmente. Hay personas que han sabido sobrellevarlo, ¿no? Buscando estrategias. Se me viene a la mente lo que acabas de mencionar, ¿no? El hecho de tener una agenda, ¿no? Pero pasa que hay personas que llegan a funcionar con una agenda, pero pierden la agenda. Ah, no, eso sí debe ser todo un problema para esa Debe persona. ser un poco difícil también, Sí. ¿no? Entonces, ¿Y ahora qué hago? Dice. claro, ¿y ahora qué hago? Entonces, toda esta estructura, pues, se viene abajo y suelen tener episodios de frustración. Acordarnos que la frustración es un síntoma que puede estar presente en muchas condiciones y a veces a las personas con TDAH se les diagnostica de otras condiciones como trastornos de la personalidad o trastornos, no sé, relacionados a la ansiedad, al ánimo, cuando el fondo es uno, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente. Entonces, la idea es de que busquemos, sobre todo, informar a la persona, a la población de qué síntomas podría estar presentando, qué es lo que, y cómo podríamos ayudarlo, ¿no? El acceso a la salud, a los profesionales de la salud que sepan hacer el diagnóstico, es otra de las dificultades para... Se pueden encontrar en el camino, ¿no? Exacto. Y también, ¿sabes qué? Me gusta mucho aplicar los casos que he visto. Yo recuerdo el caso de un paciente, un doctor, que por ejemplo, en este caso yo traté de aplicar lo que a mí me funciona, ¿no? Por ejemplo, a mí que te digo, no me gusta, no soy mucho de hacer trámites, o sea, me confundo. Tengo que armar una documentación, te puedo decir que me demoro porque siempre me equivoco en algo y me termina rebotando el documento. Entonces, a mí me funcionó mucho el hecho de también saber entender cuáles son mis límites, en qué de repente no soy tan hábil, entonces delegar funciones. Entonces yo tenía el caso de un paciente que era médico, entonces él me decía, doctora, a mí si quiere yo me hago 2 guardias seguidas, pero que no me manden a ordenar mi cuarto, pero tenía ese problema porque podían pasar días y se la pasaba posponiendo el ordenar su cuarto. Entonces le dije, no, entonces en todo caso, ¿por qué no ves la posibilidad de pagarle a alguien para que haga esa labor? Le vas a dar trabajo a alguien más y que va a poder hacer mejor tu trabajo y de esa manera tú vas a estar en un ambiente tranquilo. Entonces también la importancia de que de repente una persona que tiene TDAH y que tiene esta dificultad para planificar sus tiempos o para hacer determinadas actividades, delegar funciones. Claro, sí, sería una estrategia, pero también hay que tratar de que la persona pueda aceptar mejor sus responsabilidades, ¿no? Pueda organizarse, como tú lo has dicho, ¿no? Hay cosas que como adultos no queremos hacer, ¿no? Pagar las cuentas, Claro. por ahí hacer los trámites documentarios suele ser aburrido para cualquiera. Sin embargo, se sugiere que la idea de la funcionalidad es que no siempre va a tener la oportunidad de delegar cosas. Entonces, como no siempre va a esa oportunidad, tenemos que enseñarle a que pueda asumir responsabilidades, que pueda organizarse, que pueda planear su día y también enseñarle a frustrarse, ¿no? Las cosas no siempre van a salir como nos gusta. Cuando hablamos desde una perspectiva de terapeuta, sabemos que la frustración es algo con que lidiamos día a día todas las personas y tenemos distintas formas de abordarla. Sin embargo, es como que a veces lo más difícil en el día a día de la persona, ¿no? Lo más difícil de poder sobrellevar. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? A través de diversas estrategias. Y hemos hablado del infradiagnóstico y llegó un momento hace 2, 3 años en el que a los pacientes que venían a la consulta, yo recuerdo que por esa fecha
Recién me estaba titulando como médico especialista y venían con frecuencia pacientes que me decían, doctora, yo he visto en TikTok y por lo que veo yo tengo TDAH. Y era una ola de pacientes con TDAH. Entonces, dicho esto, Loy, ¿cuáles crees tú que son los motivos por el que se suele sobrediagnosticar el TDAH? Bueno, los medios nos informan, pero también nos pueden desinformar. Claro, Entonces no se trata de decir, sí, soy distraída, pierdo objetos, TDAH. me olvido, ya soy Sí. TDAH, me puedo autodiagnosticar. No, lo ideal es ser evaluado por un profesional, tener una evaluación seria, formal, no una evaluación acompañada también de instrumentos de evaluación. O sea, las pruebas como el test N-Block, el test de Strop, tener, apoyarnos de algunas otras escalas, ¿no? Para poder dar el diagnóstico, pero también ver la funcionalidad de la persona. Eso es importante. A veces queremos eh, identificarnos o nos identificamos con algunas condiciones, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que sea, como te digo, una valoración seria, porque pueden haber otras condiciones que estén asociadas a ese presunto TDAH. Entonces, la idea es clarificar para hacer un diagnóstico preciso y una intervención que sea acorde al diagnóstico. Claro, y también este sobrediagnóstico se puede deber al hecho de que hay una presión para poder explicar de repente ese mal rendimiento que puede tener el adulto. Podría ser, ¿no? Sin embargo, si alguien está teniendo dificultades en su funcionamiento, en su adaptación a su contexto de vida, entonces quizás haya algo. Entonces hay que ayudarlo a clarificar qué es ese algo, qué es esa condición, ese trastorno que lo está afectando y está pues generándole sintomatología. ¿Y qué otras condiciones pueden confundirse con el TDAH? Bueno, una de las más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Claro, que también hay problemas para Para concentrarse, ¿no? concentrarse, para prestar Pero este atención. problema de atención, que también se comparte con el trastorno de ansiedad, ¿cómo podríamos diferenciar el problema de atención que experimenta la persona con ansiedad versus la persona con TDAH? Es que hay que tener en cuenta cuáles son los eventos estresores, Ya. hay que tener en cuenta también la historia clínica del paciente, o sea, acuérdate que muchos de los trastornos mentales comparten circuitos, o sea, no Claro. tenemos un área para la ansiedad, un área para la depresión, un área para el TDAH, no, sino que comparten circuitos. Y puede que sí, esa persona realmente tenga ansiedad y TDAH, puede que tenga depresión y TDAH, puede que solo tenga Eso es ansiedad. cierto. O sea, la persona con TDAH también tiene todo el derecho de deprimirse, de tener problemas de ansiedad, de tener Exacto. problemas del sueño. Eso es cierto, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil poder decirte, este olvido es por el TDAH, por la ansiedad, pero hay que ver el contexto, hay que ver la frecuencia en la cual se presenta, ¿no? ¿Cuán frecuente es? Por eso la historia clínica y la evaluación clínica es importantísimo, no más que decir que, no, lo tuyo es por TDAH, lo tuyo es por ansiedad, yo voy al tema de la evaluación, ¿no? Siempre se busca que sea en un contexto de un manejo integral, multidisciplinario, ¿no? Nos apoyamos de otras especialidades, ¿no? Para poder dar un diagnóstico preciso. ¿Y qué opciones tenemos para el manejo del TDAH? Primero quisiera que me hables de las medidas no farmacológicas primero. Ok, dentro de las medidas no farmacológicas va a depender del grupo etario en el que estemos, ¿no? Si estamos hablando de un niño, un adolescente, quizás podemos hablar de las terapias, ¿no? Una de ellas, las terapias de modificación de conducta, la terapia ocupacional, que es importantísimo en los niños, las terapias de atención y concentración. También existen otras técnicas que no necesariamente están en nuestro contexto, pero la terapia asistida con animales, ¿no? El hecho de la actividad física y algo importante es las intervenciones familiares, importantísimas. La psicoterapia familiar, fundamental para poder ayudar a este niño. Y la psicoeducación a los padres son como que
la piedra fundamental. De nada me sirve que yo le haga todas esas terapias si en el hogar los padres, uno, no son conscientes o no tienen el conocimiento adecuado sobre la condición que tiene su niño y no buscan estrategias para modificar esa dinámica familiar. Porque cuando hay un niño en el hogar con cierta condición o cierta sintomatología es porque también puede que sea esta condición la que esté sobrecargando a la familia, o sea, la familia la que esté generando la Claro, condición. eso es cierto, lo que tú comentas, Loy, porque a veces podemos decir, este niño en el colegio no se concentra, para intranquilo, TDAH, pero no sabemos cómo es su día a día. De repente llega a casa y es víctima de maltrato o de repente no es atendido o es víctima de abandono por parte de los padres. Entonces, más que hablar de TDAH, podríamos estar hablando de un déficit de calidad de vida. Entonces, en este Claro. caso, la importancia también de saber cómo es la dinámica de este paciente antes de decir que el paciente tiene TDAH en el caso de los niños. Claro, es frecuente que el papá venga a la consulta y diga que no hay eventos estresores en el lugar, pero por eso es la necesidad de una evaluación continua, no dar un diagnóstico de buenas a primeras, evaluar el caso, conocer a los papás, Claro. conversar con ellos, ver la actitud entre el papá y el niño, ¿no? Eso es en el caso del niño. En el caso de adultos, pues las intervenciones ya vienen más enfocadas a psicoterapia principalmente, ¿no? Dependiendo de qué otras sintomatologías puedan haber de fondo, ¿no? A veces muchos de estos niños, como han sido conocidos como niños malcriados o niños problemas, han sido víctimas de agresiones o de tipo de maltrato y por ahí están con un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo, trastornos de ansiedad, depresión. Entonces tratamos de limpiar la sintomatología a través de las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Enfocadas en mejorar la calidad de vida, ¿no? Ahí es donde entran muchos otros enfoques terapéuticos, ¿no? Tenemos la terapia cognitivo-conductual, tenemos los enfoques psicodinámicos, tenemos las terapias contextuales, tenemos el MDR, ¿no? Tenemos la terapia basada en el trauma o terapias de centrar a la persona. Tenemos tantos enfoques que no todos sirven para todos y no todos se adecuan. Claro, A todo a esto. las necesidades del paciente. Exacto. Y en el caso de los adultos también debe ser el mismo enfoque, ¿no? De manejo no farmacológico, Claro, terapia, y también terapias. le sumamos el estilo de vida. Exacto, el Claro. estilo de vida. Mi alimentación es importante. Claro. Hacer actividad física es importante. Mi sueño es importante. Claro. Algo que se está valorando mucho es el tema de un buen sueño o una buena alimentación, una alimentación saludable. A veces la persona con TDAH tiene episodios donde come, tipo atracones, y otros donde no tiene hambre o solo quiere dormir o le da episodios donde quiere hacer muchas cosas a la vez y no termina y ninguna. no termina ninguna. Sí. o se concentra en algo, entonces tiene varias sintomatologías que pueden afectar su estilo de vida, o durmió todo el día y en la noche está despierto y se desvela y genera un círculo vicioso. Claro. El estilo de vida, la actividad física es muy importante. O sea, la parte social, no hay que olvidar, o sea, tener vínculos. Tener una buena red de apoyo. Exacto, las redes de soporte, acudir a terapia, incluso el hecho de que la familia, ¿no? La familia sea consciente de apoyo, o que la familia sepa cuál es la condición de esta persona, porque también hay personas o padres, cuando ya la persona es adulta, que dicen, dice que tiene TDAH. Dice que tiene TDAH, pero ahí yo lo veo que está todo el día viendo televisión Claro. y no hace las tareas, o está en la universidad ya jaló 2 veces el mismo curso, entonces también es una fuerte carga para la persona. Claro, el no creer en el diagnóstico, ¿no? O sea, lo que tiene flojera. En mis épocas eso se curaba de otra forma. Claro, es lo clásico, ¿no? Decir eso. Bien, Loy. Entonces, hablamos de las medidas no farmacológicas. Entonces, ¿qué pasa cuando todo lo que tú comentas de repente no está dando los resultados que uno espera? ¿Cuándo debo recurrir al manejo farmacológico? Ok, lo que pasa es que, como tú bien lo has dicho, tratamos de agotar los recursos no farmacológicos, terapias, intervención en la familia, psicoeducación a los padres,
apoyo en el aula a través del docente, porque es un punto que no lo toqué anteriormente, pero sí es importante que el docente sepa cómo ayudar a ese niño. Es algo que me había olvidado, ¿no? Concientizar al docente, psicoeducar al docente de cómo intervenir, cómo ayudarlo, cómo estimularlo a que participe, a que esté atento, ¿no? Eso es un punto crucial porque es otra esfera donde el niño o la persona se desenvuelve. Y volviendo a la parte farmacológica, me dispersé un poco. Sí, cuando ya estos recursos no han funcionado, ¿no? Pese a que se ha hecho, se ha llevado estas terapias, pero también hay que recordar algo. Va a sonar un poco controversial. No todos tienen los recursos para llevar terapias. Sí, es cierto. No todas las personas tienen esos recursos. Y a veces la opción farmacológica suele ser la más, digamos, accesible, ¿no? Sobre todo si el tema conductual es muy disruptivo, si el tema conductual, si el tema de la atención, del rendimiento académico es bastante marcado. Entonces ahí podemos utilizar los psicofármacos, ¿no? Los que contamos en nuestro país son principalmente dos, ¿no? El metilfenidato y la tamoxetina, que tienen una indicación para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, nosotros en el campo de la psiquiatría utilizamos otros medicamentos más cuando a veces estos no tienen la eficacia que esperamos, Claro. ¿no? Estos lo que buscan, principalmente en el caso del metilfenidato, es ayudar a mantener la concentración de estos neurotransmisores que te hablé, de dopamina, noradrenalina, en este espacio que se llama presináptico, y favorecer como que ese estado de equilibrio de estos neurotransmisores, versus la tamoxetina, que actúa casi como un antidepresivo, ¿no? Que busca como que evitar inhibir la recaptación de estos neurotransmisores, Claro. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas dos opciones farmacológicas, a veces cuando no funcionan podemos utilizar otras, ¿no? Está la risperidona, está por ahí el uso de antidepresivos también, ¿no? Y nos vamos generando una especie de arte en la prescripción donde nos ajustamos a las necesidades del paciente, vemos qué puede Los recursos funcionar y los también. recursos Porque también. le puedes prescribir Ritalin o tamoxetina, pero si no tiene los recursos económicos, no va a iniciar el tratamiento. Exacto, en el mercado existen, te puedo comentar algo, o sea, en el mercado existen algunos fármacos, ¿no? Que como tú dices, ¿no? El Ritalin, por ahí, Tradia, Concerta, Metilgol, Concif, ¿no? Pasiva, y entre otros fármacos, pero te puedo decir que cada persona funciona diferente y por eso la respuesta en cada individuo es distinta, no es la misma, nunca va a ser la misma. Yo tenía un paciente, te cuento así, ¿no? De que, me dije, mira, este medicamento te va a caer bien porque es de marca, es la composición original, pero le fue bien con uno genérico. Además, el de marca le cayó súper mal. Entonces ahí hay un estado de ver qué le puede favorecer a la persona. Y nosotros en psiquiatría de niños tratamos de que no recurrir tanto al tratamiento farmacológico, no porque sea malo, no solo en condiciones necesarias. Y también utilizamos la menor cantidad posible de dosis, ¿no? Porque nuestra perspectiva es menos, es mejor. Bien, Eloy, entonces esto es en el caso de los niños y adolescentes. ¿Y qué perfil debe de tener un adulto para valorar la posibilidad de iniciar un tratamiento farmacológico? Okay, cuando su funcionalidad te está siendo afectada, ¿no? En su desempeño académico, familiar, en su desempeño laboral, ¿no? Cuando esto ya, imagínate, dejar la llave del carro dentro del carro o perder toda la billetera o por ahí olvidar un compromiso importante, ¿no? O ya tener episodios de irritabilidad, porque en el adulto es muy frecuente la frustración y esta lleva a la irritabilidad. Y esto va a tener consecuencias en la interacción con la pareja, con la familia y se vuelve un problema. Pues ahí Que genera disconfort, ¿no? Y altera su bienestar.
Claro, ¿no? Desde una perspectiva más integral ya no está funcionando adecuadamente. Entonces ahí sí se sugiere. De todas maneras, también un criterio importante en el adulto es que acepte la medicación, ¿no? Porque si siente que es impuesta, si es que no está de acuerdo con la parte farmacológica, no se le debería dar. Siempre mm, somos conscientes o pedimos la autorización de él, ¿no? Sí hay que explicarle cuáles son los efectos benéficos, terapéuticos versus los efectos adversos, ¿no? Y explicar también de que no necesariamente a todos les va a caer bien. No existe un medicamento que a alguien se le dé y funcione de maravilla. También hablar sobre los efectos adversos, ¿no? Que puede ser motivo de que el paciente interrumpa bruscamente el tratamiento por el temor. Exacto. Por eso tratamos de iniciar con dosis muy, muy bajitas. Les hacemos saber que los efectos adversos, tú sabes que nosotros en psiquiatría, a diferencia de otras especialidades, los fármacos comienzan con efectos adversos. Eso es cierto. Sí. Entonces siempre vamos como que de a poquitos, yendo escalando, haciéndoles saber que quizás ese malestar va a ser durante las primeras etapas, las primeras semanas, primeros días, pero que posteriormente va a ir mejor. Claro, ¿y hay un tiempo estimado de tratamiento? En realidad depende de las necesidades de la persona, ¿no? En el caso de niños y adolescentes, hacemos que el tratamiento sea en la etapa escolar, de lunes a viernes. Hay niños que se favorecen de la prescripción de lunes a domingo, hay niños que se favorecen con los medicamentos de liberación inmediata, otros que requieren de liberación prolongada, otros que durante la etapa de vacaciones descansan del medicamento, otros que incluso llegan a mejorar tanto que ya no requieren el tratamiento farmacológico. Cada caso tiene una prescripción individualizada. En particular. Sí. Bien, Gloy. ¿Y qué recomendaciones finales tú le podrías dar a los profesionales y, por otro lado, a los pacientes con TDAH? Bueno, en el caso de los profesionales, sí, no perder ese ánimo que tenemos todos los médicos de seguir capacitándonos y de querer conocer un poquito más de cada patología o cada condición. Existen tantas que a veces es difícil poder abarcar todas, pero eso no descartar en nuestros pacientes la probabilidad o la posibilidad de que pueda estar con alguien que tenga un problema de neurodesarrollo. Y a los padres la intervención temprana es importante. Por eso si detectan síntomas que les parecieran que podría ser un tema de déficit de atención, pues que busquen ayuda, ¿no? Y si quizás también sugeriría no quedarse con una sola opinión, es bueno tener otras perspectivas, claro, otra segunda opinión. Es mi apreciación como psiquiatra, pero también como persona, ¿no? No olvidar que tratamos personas, somos seres humanos y nunca olvidar ese aspecto. Claro que sí. Muy bien, Loy. Ha sido un gusto contar con tu presencia hoy. ¿Dónde pueden nuestros seguidores seguir tu trabajo o contactarte? Por supuesto, muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación. En el Centro de Excelencia en Salud Mental Yachay, ahí pueden encontrarme, búsquenos en las redes y bueno, los espero. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Loy. Y a nuestros seguidores, no olviden de suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.